Procedencia de aminoácidos, dieta proteica, degradación de proteínas endógenas, síntesis de aminoácidos no esenciales. Esenciales hay que comer. Funciones de los aminoácidos, ¿para qué sirven? Síntesis proteica, síntesis de moléculas nitrogenadas no proteicas, como ser hemo, base nitrogenadas, neurotransmisores. ¿Qué hacemos con el sobrante de aminoácidos? Siempre hay catabolismo, no se guardan. Del catabolismo de aminoácidos, la célula que los degrada obtiene energía o los transforma en glúcidos o lípidos para guardarlos. Primera conclusión de este comentario: los aminoácidos no podemos guardar en nuestro cuerpo. Concepto vinculado con esto: balance nitrogenado, que es la diferencia entre nitrógeno absorbido menos eliminado. Como no podemos acumular nitrógeno, dado que lo que entra es igual a lo que sale, en un adulto normal el balance nitrogenado tiene que ser igual a 0. Podrá ser negativo el balance hidrogenado, o bueno, vamos positivo, digamos, en el crecimiento de un niño o en el embarazo, negativo en vejez. En la patología siempre conlleva un balance y perdemos masa muscular, simplemente porque el cortisol, hemos dicho que es proteolítico, es una hormona antiestrés, y el ayuno prolongado obviamente lo implica también. Vamos a hablar de, como en todo metabolismo, de la parte de digestión y absorción de aminoácidos. Digamos. La digestión de las proteínas que comemos la realizan las proteasas digestivas, que cortan enlaces peptídicos y que pueden ser endo o exoproteasas, dependiendo de lo que porten de los extremos polipéptidos en puntos internos. Las proteasas digestivas se producen como zimógenos. Definición de zimógeno: es un precursor de una enzima que se activa en su sitio de acción. Eso es lo que tenemos que responder si me preguntan qué es un zimógeno. Precursor de una enzima que se activa en su sitio de acción. El principal sitio que lo degrada, digamos, es a nivel gástrico por acción del pepsinógeno, que por acción del clorhídrico se madura la enzima pepsina, que tiene capacidad automadurativa para convertir más pepsinógeno en pepsina. Está escrito también que el clorhídrico lo producen las células parietales, el pepsinógeno las parietales, las principales el pepsinógeno. El principal sitio digestivo es en duodeno por los zimógenos pancreáticos. El principal, el tripsinógeno, que por acción de una enzima que no es pancreática, está en el ribete del cepillo esperando el tripsinógeno que libera el páncreas, llamada enteropeptidasa. Se madura tripsina. Tripsina no solamente descompone las proteínas, sino que también activa los restantes zimógenos pancreáticos, transforma el quimotripsinógeno en quimotripsina, procarboxipeptidasas en carboxipeptidasas y prolactasa en elastasa. En este momento contamos con aminoácidos libres o péptidos pequeños. Los péptidos se también degradar en microvellosidades por enzimas llamadas dipeptidasas y aminopeptidasas, que los convierten en aminoácidos libres, su forma de asimilación. La absorción es lo que contamos para la glucosa, el conocido cotransporte con sodio. O sea, de un lado de la mucosa gástrica intestinal tenés la bomba de sodio y potasio que genera el gradiente de sodio que acompaña la entrada del aminoácido. Cita que el transportador para aminoácidos requiere vitamina B6, fosfato de piridoxal. Hay múltiples familias de transportadores que, dando vuelta a la página, las encontramos. Transportadores para aminoácidos ácidos, básicos, neutros y pequeños, aromáticos y ramificados, para aminoácidos como es la prolina y para beta-aminoácidos. Están en intestino y en los demás tejidos del cuerpo también, en riñón y etc. Los aminoácidos son necesitados por todas las células de nuestro cuerpo. Hay otro camino que tienen los tejidos para asimilar aminoácidos, que es a través de la molécula de glutatión, que ahora voy a describir. Siempre mencioné en ese momento de describirlo, digamos. El glutatión es un tripéptido constituido por la unión de esos tres aminoácidos en ese orden: glutamato, cisteína y glicina. Pero tiene una característica que es la siguiente. A la derecha se pone la fórmula de glutamato. Se puede ver, a la derecha podemos ver que está el grupo carboxilo principal conectado al carbono alfa, hidrógeno amigo principal. Después viene el carbono beta, el gamma y un carboxilo adicional. Ya aprendimos en la primera clase que es un aminoácido ácido de glutamato. Lo normal cuando se establece una unión peptídica es que el grupo amino del aminoácido número 1 reacciona con el grupo carboxilo del aminoácido número 2, en ese orden estricto. El grupo amino del primer aminoácido reacciona con el carboxilo principal del aminoácido número 2. No va a ocurrir esto en el glutamato, dado que el glutamato, en vez de poner el grupo carboxilo principal, pone el grupo carboxilo del R. Lo dije al revés, pará, me retracto. El primer aminoácido pone el grupo carboxilo principal, que reacciona con el grupo amino principal del aminoácido número 2. Si estábamos en línea plana, lo puedo arreglar igual. Bueno, el glutamato pone el carboxilo del R para que reaccione con el grupo amino principal de la cisteína, razón por la cual no debe ser calificado como peptídica esta unión. O sea, dice que es una unión amida lo que se produce, pero no es de índole peptídica, porque para que sea peptídica deben intervenir los grupos principales.
O sea, de los dos enlaces que tiene glutatión, el primero, que es la conexión de glutamato con la cisteína, no es peptídica. La segunda sí lo es, pero no lo puede hacer un ribosoma. Entonces, ahí figura un ciclo llamado de Meissner que permite captar aminoácidos también, que está en todos los tejidos. Entonces ahí tenemos la membrana, el lado citosólico, el lado extracelular. Hay una enzima transmembrana cuyas siglas son gamma GT, enzima que estaba en la tabla de enzimas séricas, segunda clase de este curso. Dentro de todo el aparo de enzimas tampoco las tenemos presentes. ¿Alguien se acuerda de la gamma GT? Sí, ¿para qué servía en la clínica médica? Choice. Hígado, sí. Bien. ¿Podemos elegir el no metabólico? La gamma GT es una enzima transmembrana que te agarra, cataliza esto, te agarra un aminoácido X del lado extracelular y un glutato del lado citosólico, tras ingresar el aminoácido al citosol te lo pega con el glutamato de glutatión, también mediante el enlace gamma-amida, dejando las glicina y cisteína libres. Se rompe la conexión del aminoácido con el glutamato, dejando el aminoácido intracelularmente, no importa ningún nombre de lo que figura ahí, y después la parte restante del ciclo consiste en armar otra vez el glutatión. O sea, la enzima lo que hace es agarrar un aminoácido de afuera, lo pega con un componente del glutatión, desarma el glutatión y después vuelve a armarse. Se desarma, se arma, etc. O sea, vamos a ver en un momento que el glutatión interviene en reacciones redox también, pero acá no hay ninguna reacción redox, es armar y desarmar totalmente el glutatión para captar un aminoácido de afuera, por esta enzima llamada gamma GT. ¿Está claro? O sea que también gasta energía el ciclo este y también tiene que gastar energía para que funcione la bomba de sodio de potasio, con lo cual todos los mecanismos de captación de aminoácidos son activos. ¿Está claro, no? Glutatión como agente redox. O sea, mirá, vos tenías la siguiente secuencia en el glutatión: glutamato, cisteína y glicina. La cisteína centralmente. La cisteína en el R tiene un grupo sulfidrilo, es decir, que participa de ganancia o pérdida de electrones. Cuando vos pones GSH, donde ese SH alude al sulfidrilo de la cisteína, está en estado reducido. Siempre que cuando ponemos en NADH o FADH2 es reducido cuando está hidrogenado. Y cuando pierde hidrógeno con electrones, el grupo sulfidrilo, eso obliga a que dos azufres se peguen entre sí, dos glutatios se peguen entre sus azufres, formando lo que uno dice GSSG, que es el glutatión en estado oxidado. Es el azufre del grupo sulfidrilo de la cisteína que tiene capacidad redox dentro del glutatión. ¿Entendemos esto? Ya lo vimos esto, que en el glóbulo rojo necesitamos glutatión que aporte electrones, digamos, para corregir el férrico de la hemoglobina y como sistema de defensa para bajar los niveles de peróxido de hidrógeno con un sistema de defensa radicales libres que se llamaba glutatión peroxidasa. O sea, ahí se muestra, digamos, o sea, algo dijimos. El estado férrico de la hemoglobina... Perdón. Bueno, nada de lo que creo que estás enterado de todo. Pero entonces el glutatión lo empleamos en un glóbulo rojo para que el férrico pase a ferroso, pasando al estado oxidado de glutatión, y para arreglarlo en la pH de la vía de las pentosas. Lo conté cuando hablamos de vía de las pentosas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y en la página siguiente, ¿lo entendemos lo que se te da a la vista? O sea, quien da electrones para la reducción del hierro es el glutatión, y para reducir el glutatión oxidado es el pH de las pentosas, por otra enzima que figura con el nombre de glutatión reductasa. Y en la página siguiente, cuando hablamos de sistema de defensa de peróxido de hidrógeno, estaba la glutatión peroxidasa que requería selenio, que también para que el agua oxigenada se reduzca a agua se tenía que oxidar el glutatión, pero lo tenés que reducir, entonces quien le provee electrones es el pH de la vía de pentosas, con lo cual concluíamos en alguna pregunta que se formuló, que cuáles son las rutas metabólicas importantes en el glóbulo rojo, la vía de las pentosas para proveer el pH para reducir siempre el glutatión, y la glucólisis anaeróbica que te da ATP, lactato y 2,3-DPG. También
Ya pasó eso, ¿no es cierto? Entonces acá lo redondeamos. Ver aminoácidos está bueno porque nos hace tener que revisar todo lo que ya vimos previamente. Vale la pena invertir tiempo en este tema. También vimos glutatión cuando se habló de producción de prostaglandinas, tomoxanos y leucotrienos. Es un agente antioxidante. Cuando vimos radicales libres también pasamos por aquí. Y en todos los lisosomas de las células existe glutatión, dado que glutatión es la molécula encargada de reducir o romper de lo mismo el puente sulfuro de las proteínas que lo presentan en la proteólisis. Claro, ¿no es cierto? Vamos a la parte metabólica. Acordate la composición de glutatión, que tiene glutamato, cisteína y glicina. Es importante. Entonces, vamos a hablar del catabolismo aminoácido. Ya ahí está escrita la fórmula genérica de un aminoácido: carboxilo principal conectado al carbono alfa, hidrógeno amino principal y el R. Entonces, el esquema que tiene la célula para degradar un aminoácido consta de dos momentos. El primero es la eliminación del grupo amino, y como segunda parte, aprovechar la parte restante que llamamos esqueleto carbonado. Para la eliminación del grupo amino se ocurre con dos reacciones secuenciadas o consecutivas, la primera de las cuales es la transaminación. Ya vamos a pasar por lugares que ya conocemos también. Transaminaciones ocurren en cualquier parte de la célula, citosol o mitocondria. Ahí está escrita la fórmula general de una reacción de transaminación. Si yo tengo un alfa aminoácido X porque el carbono alfa tiene un grupo amino, reacciona con un alfa cetoácido Y porque tiene un grupo cetona. Entonces cuando ambos grupos funcionales cambian las funciones químicas, el alfa aminoácido se transforma en el alfa cetoácido, en tanto que el alfa cetoácido pasa a ser un alfa aminoácido Y. Claro, transaminación significa eso, que se traspasó el grupo amino, lo cual lo catalizan las transaminasas que requieren fosfato de piridoxal. La pregunta que se hizo en el examen fue la siguiente: o sea, te ponían acá la fórmula de la serina, no importa, te dice, bueno, mira, te dice, hay una segunda parte es un ítem para, como dice, considerando la estructura que se muestra de la serina, y te pone un aminoácido que no tenés que saber escribirlo, indique la estructura del cetoácido que se formará por transaminación, o sea, te dice, se va a formar como fruto de la transaminación de esto que vas a crear. Entonces, simplemente vos tenías que omitir el grupo amino y acá poner dos rayitas y un oxígeno. Obviamente que este hidrógeno también vuela porque la valencia del carbono es 4. Entiendo que te dicen, la gente se fue a quejar con esta pregunta. ¿Puede ser? O sea, es un cetoácido, con el cual tenés que volar el grupo amino y poner una función ceto, nada más. ¿Puede ser? Ahora, el alfa cetoácido más importante es el alfa glutarato, de manera que es quien recolecta el nitrógeno, de manera que abajo está escrita la reacción, pero con alfa glutarato, digamos, el alfa aminoácido de presencia de alfa glutarato, cuando intercambia funciones químicas, te queda en alfa cetoácido más glutamato. La idea de transaminar con alfa glutarato, particularmente con alfa glutarato, digamos, es la recolección de todo el nitrógeno de múltiples aminoácidos como glutamato. O sea, la idea cuando tenemos un evento catabólico, como un proceso de recolección de nitrógeno como un único componente que es el glutamato. Centralizamos todo el nitrógeno como glutamato. ¿Está claro, no? No todos, hay algunos poquitos aminoácidos que no transaminan, pero casi todos los demás sí, digamos. Con lo cual, nosotros conocemos algunos alfa cetoácidos, digamos. De la alanina, ¿cómo se llama el alfa cetoácido? Piruvato. Del aspartato, ¿cómo se llama el alfa cetoácido? Sí, oxalato. Y del glutamato, el alfa cetoácido es alfa cetoacido. De los otros aminoácidos no tenés por qué conocer. ¿Sí? ¿Cómo se llama el alfa cetoácido? Vas a poner simplemente alfa cetoácido del aminoácido piruro o esqueleto carbonado. Pero esos tres pares hay que conocer: alanina, piruvato, aspartato, alfa cetoacido, oxalato, perdón, glutamato, alfa cetoacido. ¿Está claro, no? Antes de dar vuelta a la página, quiero decir que las transaminaciones son las reacciones más reversibles de nuestro cuerpo. Son súper reversibles y da lo mismo leerlas en un sentido que en otro. Con lo cual, si uno le lee al revés, digamos, el glutamato podría ser un dador de nitrógeno para producir un aminoácido. Con lo cual, si ahora podemos dar vuelta a la página, como dice que son reversibles, la definición de transaminaciones que simplemente son reacciones que intercambian grupos aminos. Los grupos aminos saltan de un aminoácido a un alfa cetoácido, lo cual eso está encuadrado en procesos tanto catabólicos como anabólicos. No puedes encuadrarlo en una columna, digamos, o sea,
sirven para todo. El grupo amino saltó y punto. Puedes hacer múltiples cosas con eso. Son reversibles. Ahí está la transaminación del piruvato y del oxalestato, que hemos visto en su momento. Con lo cual, en definitiva, son 3 alfa-cetoácidos importantes de las transaminaciones, que en la clase del ciclo de Krebs, cuando puse la fórmula, te dije, mirá, acordate que este te lo puedes pedir por escritos. Eran piruvato, alfa-cetolutarato y oxalacetato. Es posible que la profesora, cuando pase por transaminación, te diga, escríbemelos. Está claro, ¿no? Pensemos que concentramos todo el nitrógeno como glutamato. ¿Qué hacemos con él? La segunda reacción ya la conocemos del Krebs también, la desaminación oxidativa del glutamato. El glutamato pierde su grupo amino como amoníaco, regenerando alfa-cetolutarato que va para el Krebs, por eso la calificamos como anaclerótica esta reacción, y también pierde electrones que son donados al NAD, el cual se reduce, yendo de cadena respiratoria. Con lo cual, claramente, como el glutamato le da electrones al NAD, para reducirse al NAD, el glutamato se oxidó. ¿Está claro? Y también se desaminó porque perdió amoníaco, por eso el título de desaminación oxidativa. Es la desaminación oxidativa del glutamato. ¿Estamos de acuerdo? Lo cual lo cataliza la enzima glutamato deshidrogenasa, que es una enzima que se regula alostéricamente por nucleótidos. Preguntaron uno de los últimos finales esto, digamos. O sea sí, fue la pregunta, digamos. Que hay gente que, donde pones una pequita menos, te ponen un pero, qué sé yo. Se activa por ADP y GDP, que implica baja energía, y se inhibe por ATP o GTP, que implica alta energía. La carga energética regula, la verdad que regula, digamos, la desaminación de glutamato, porque conlleva, digamos, a producir alfa-cetolutato que alimenta el Krebs, y porque la verdad que bajo la carga energética baja se justifica hacer una degradación de aminoácidos también, ¿no es cierto? Se entiende este punto, ¿no? Bien, estoy queriéndome acordar qué más preguntaron de esto. Ya me va a venir algo, realmente, no sé. Es una enzima anaplerótica, es regulada alostéricamente por carga energética. El amoníaco que se libera al pH fisiológico captura protones para dar la especie amonio, que es la que prevalece. Tratemos de poner amonio, porque van a preguntar más amonio que amoníaco, pero hacen un lío. Puede emplear NADP o NAD, que en vez de NAD como posible cofactor, y la reacción ocurre obligatoriamente en mitocondria porque veremos más adelante que el amoníaco es tóxico para el cerebro. De manera que encerrado en la organela, digamos, minimizamos el efecto tóxico del amoníaco. La sumatoria de las dos reacciones, la transaminación seguida de la desaminación oxidativa, se lo pone con la palabra transdesaminación. Con lo cual, si nos piden, escriba la transdesaminación de la serina, como es la amenaza que se les ocurre acá, pones serina más alfa-cetolutarato, doble flecha, esqueleto carbonado de la serina o cetoácido de la serina más glutamato, y la segunda reacción siempre es la misma, la de la glutamato deshidrogenasa. Con lo cual, en el viaje de estas dos reacciones, lo que hace es que el grupo amino que estaba en la serina ahora esté como amoníaco libre o amonio. ¿Se entiende, no? Hay otras desaminaciones también, que no importa, que algunas implican, son oxidativas porque hay una reacción redox y algunas no son oxidativas. Otras reacciones que liberan amoníaco también las hay. Y tenemos que ahora transformar ese amoníaco que anda suelto en urea. De manera que el momento... preguntaron en un final, que para mí lo sacaron, yo no lo hubiera podido responder, te preguntaban ¿cuál es la reacción química más importante del metabolismo de aminoácidos? Es un criterio muy arbitrario el tuyo, ¿no? Para vos es importante, para mí no lo es. Esta es la que le gusta. ¿Se entiende? La reacción del glutamato deshidrogenasa, ellos argumentan que es muy importante simplemente porque liberan amoníaco para hacer urea, qué sé yo. Sí. Sí. ¿De dónde viene el protón este para hacer? El agua. Es una base el amoníaco. ¿No? Agua. Esta dice que es muy importante. Puede que después le diga más. Otra persona viene y te toma y no es importante. Y no lo sé. Ciclo de la urea, el principal lugar donde ocurre, digamos, es en hígado. En riñón ocurre en menor grado. Producción de urea principalmente hepática. Ahí está la fórmula de la urea. También tenemos que saber dibujarla. La urea, súper fácil. Un carbono, un doble enlace con el oxígeno y dos grupos aminos. Es súper polar. Se disuelve altamente en agua y por eso lo eliminamos por vía urinaria. Descripción del ciclo. Una parte transcurre en la mitocondria y la otra del lado citosólico. Empezamos en la mitocondria, donde tenemos el amoníaco o amonio, sería bueno ponerlo, digamos, fruto de la desaminación oxidativa del glutamato, principalmente, pero no exclusivamente. Hay otras desaminaciones, y que claro,
Claro, puede ser antes. La reacción en sí da amoníaco, ¿no? Pero es, digamos, como que se une muy fácil los protones y se forma amonio. Al pH fisiológico, digamos, se transforma en amonio. Ah, O sea, la reacción libera amoníaco. Sí. Pero bueno, lo que hay principalmente es amonio. Pero yo no creo que molesten en eso, ¿no? En el ciclo estábamos contando que el amoníaco está recuadrado, que vino de la desaminación oxidativa del glutamato principalmente, pero no exclusivamente. Porque nosotros dijimos que también, por ejemplo, el hemo también produce amoníaco, entonces el hemo también, el amoníaco puede, que va transforma en urea puede venir de ahí, o la degradación de bases pirimídicas también libera amoníaco, entonces no es, puede ser de otro lugar, digamos, ¿no? Sí, claro. Cualquier lugar que libera amoníaco tiene esta posibilidad, ¿no? Y ahí vamos a ver otras reacciones que liberan amoníaco también. Guarda, no viene solamente de eso. Amoníaco reacciona con dióxido de carbono o bicarbonato, dice, y tras el gasto de 2 ATP, que era 2 ATP más fosfato, genera el producto carbonil fosfato por la enzima carbonil fosfato sintetasa tipo 1, CPC1. Vimos la CPC2 en la producción de bases pirimídicas. Es muy común que te pregunten comparativo entre la CPC1 y CPC2. Responderemos que CPC1 ciclo de la urea, CPC2 es síntesis de bases pirimídicas, CPC1 es mitocondrial, CPC2 es citosólica, CPC1 toma amoníaco o amonio como fuente de nitrógeno, pero CPC2 emplea glutamina. No es la misma, el aporte de nitrógeno no es la misma reacción que se cataliza, son reacciones diferentes. Mientras en una participa el amoníaco, la otra quien da es la glutamina. El amoníaco que participa en esta reacción, por eso dice que tiene dos grupos aminos la urea y es el primer dador de nitrógeno para la urea, donde el carbono de la urea es aportado por el dióxido de carbono. O sea, de esta reacción inicial obtenemos el carbono de la urea, digamos, y uno de sus grupos aminos. En la siguiente reacción, el carbonil fosfato reacciona con la aminoácido orniquina y tras la pérdida de fosfato generamos el producto llamado citrulina por la enzima orniquina transcarbamilasa para que la citrulina por un transportador migre al citosol en cuanto transporte con ornitina, y del lado externo, digamos, adquiere el segundo nitrógeno, y lo va a poner es el aspartato que está recuadrado, y este que es el segundo dador de nitrógeno para la urea. Aspartato reacciona con citrulina y cuando se condensa genera la molécula llamada arginiosuccinato, gastando ATP, el cual rompe dos fosfatos por la enzima arginiosuccinato sintetasa. El arginiosuccinato se descompone por la enzima arginiosuccinato liasa, dando arginina y fumarato, donde el fumarato corresponde a la parte carbonada del aspartato. Vamos a ver que el fumarato también va al Krebs. O sea, que hay una vinculación entre la urea y el ciclo de Krebs. Y finalmente la arginina se descompone dando urea, restituyendo la orniquina para el cliente por la enzima arginasa. Con lo cual, bueno, hay que aprender esto, ¿eh? Una descripción como todo. Te van a preguntar cuáles son los dadores de nitrógeno para hacer urea, y es el amoníaco del lado mitocondrial y el aspartato del lado citosólico. En relación al gasto energético, bueno, hoy quiero hacer una salvedad. Son 3 ATP que intervienen, cuyo valor energético es de 4, digamos, porque hay una ATP que rompe dos fosfatos dando AMP más pirofosfato. O sea, si vos tenés un conflicto en el balance energético, no hables de moléculas de ATP, vos hablas de fosfatos de alta energía siempre y vas a quedar bien siempre. No sé si claro esto. No. Sí, vos podés decir, el consumo energético son 4 enlaces de alta energía. Están acumulados en 3 moléculas de ATP en este caso. ¿No se entiende eso? Sí. ¿Y que entonces qué es lo que no? No sé. Quizá venía de un GTP o no sé, o de otro lado. No. No sé por qué decís. No entiendo por qué la compartí. El tema es el siguiente. Porque uno puede decir que te gastás 4 ATP, pero intervienen 3. Pará. ¿Viste que para el Krebs escribimos un balance? ¿Podemos hacer lo mismo para este ciclo? ¿Lo puedo dictar? Balance del ciclo de la urea. Acordate que corresponde a poner qué cosas entraron y qué cosas salieron, ¿no es cierto? ¿Lo dicto? Bueno, vamos a poner CO2 más... Sí, puede ser bicarbonato, más amoníaco, puede ser amonio también, ¿no? Más aspartato. Pone más 3 moléculas de agua. El agua es mentirosa porque a veces en algunas reacciones se consume. Ponelas igual, no importa. Flecha. A ver si no me olvido de nada. Más 3. Claro.
qué detalle, más 3 ATP, flecha, urea, más fumarato, más 2 ADP, más AMP, más 2 PI, más pirofosfato, más PP. Entonces, ¿cuántos ATP intervienen en esta reacción? Espero no haberme olvidado de nada. 3 ATP. ¿Pero cuánta energía te gastaste? 4. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Son 3 ATP que intervienen, cuyo costo equivale a 4. Pero si vas a decir 4 ATP, te van a decir, no, yo no veo 4 ATP en el ciclo de Lobrea. Con lo cual vos podés alivianar la respuesta diciendo, son 3 ATP pero el costo energético fueron 4 enlaces, 4 fosfatos de alta energía. Y ahí ya te desentendés, digamos, de cuántos nucleótidos ponés. Por eso son 4 fosfatos de alta energía, yo lo que me gasté. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Como hay a veces el ATP, digamos, en vez de romper un fosfato, rompe 2, que lo computás como doble, como en la activación de ácidos grasos, se rompen 2 fosfatos de alta energía que vienen de un solo molécula de ATP también. Esa ambigüedad hay que tratar de aclararla. Bueno, regulación de esto, vamos a la página siguiente. La primera enzima es el punto de control. ¿Por qué hay que gastar ATP, digamos, para hacer una cosa para eliminar nuestro cuerpo? Tiene que ver con la toxicidad del amoníaco. El amoníaco es tóxico, entonces hay que gastar energía para detoxificarnos todo el tiempo. Bueno, entonces nacer sin una enzima del ciclo de la urea no es compatible con la vida. No se puede vivir sin ciclo de la urea, tóxico. Regulación, y entonces vamos a ver después casos clínicos llamados hiperamonemias. La primera enzima, que es la CPS1, tiene la regulación, la activa un modulador alostéricamente, la molécula que la activa, digamos, se llama N-acetilglutamato, molécula que se crea por la combinación del acetil con el glutamato por otra enzima llamada N-acetilglutamato sintetasa, que se activa por la arginina, que forma parte del ciclo de la urea. Vemos acá un poquito. Para cómo la arginina es el sustrato que forma la urea. Entonces está bien, digamos, que frente a la abundancia de arginina, digamos, se crea una sustancia mitocondrial llamada N-acetilglutamato que activa la enzima número 1 para que el ciclo rote a alta velocidad. Es una retroactivación indirecta, no directa, porque crea el activador real, digamos, de la CPS1 inicial, ¿cierto? Con lo cual, si vos vas a tener mucha arginina en tu cuerpo, vas a producir más urea. Es la conclusión. Está claro, ¿no? ¿Cómo aportamos el aspartato para hacer urea? Fíjate lo que viene después. Que quede claro que producción de urea no solamente es catabolismo de aminoácidos. Y dijimos que el amoníaco del hemo, que los aminoácidos y el amoníaco de las bases pirimídicas también cooperan ahí, y que las catecolaminas y cualquier molécula nitrogenada también seguramente desemboca en esto que estamos contando, digamos. Interrelación, dice el título que sigue, entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs. O sea, el círculo corresponde al ciclo de la urea y la línea que lo parte es lo que ocurre del lado mitocondrial del lado citosólico. Entonces, ahí se muestra qué es lo que ha ingresado y lo que ha salido de él, ¿no es cierto? Ha ingresado amoníaco del lado mitocondrial o amonio, y del lado citosólico ingresó aspartato, y como productos han salido fumarato y urea. El fumarato sigue las reacciones de Krebs. El fumarato se transforma en malato, el malato ingresa en la mitocondria, se transforma en oxalastato, el cual transamina por acción de la GOT para dar aspartato, el cual nuevamente sale para ejecutar un nuevo ciclo de urea, de modo tal que no hay pérdida neta de aspartato, sino que el fumarato que sale del ciclo, digamos, lo repone en todo momento. ¿Está claro? Con lo cual, lo que se ve en este esquema es que hay un acoplamiento del ciclo de la urea y del ciclo de Krebs. Entonces, evidentemente, no hay posibilidad de producir urea en condiciones anaeróbicas porque se para el Krebs, de modo tal, digamos, que es un metabolismo absolutamente aeróbico del cual estamos hablando. Está claro, ¿no? No puede ser. De fumarato a malato por la enzima válica. No. De fumarato a malato por la enzima fumarasa, la del Krebs. ¿No? El único hígado que principalmente produce urea, digamos, es el único órgano que produce urea, digamos, es el hígado, digamos, pero las reacciones, uno puede llegar a amoníaco casi cualquier tejido. ¿Cómo viaja el amoníaco o amonio plasmáticamente hacia el hígado de una manera no tóxica? Entonces hay dos aminoácidos que son los vehículos de nitrógeno por sangre, que son glutamina y alanina. Entonces,
en relación al viaje de nitrógeno por glutamina, se muestra el esquema que está al pie de la página. Digamos, si tenemos una célula A en la cual tenemos amoníaco o amonio, reacciona con glutamato para producir glutamina, gastando ATP por la enzima glutamina sintetasa. Pongamos al lado de glutamina que tiene 2 nitrógenos. Glutamina tiene 2 nitrógenos y que es el que tenía el glutamato más el amoníaco que se le pegó. ¿Correcto? Esta glutamina. Y entonces glutamina formada en la célula blanca, digamos, sale hacia la sangre y cuando llega a la célula B, que es la célula hepática, se hidroliza para nuevamente restituir amoníaco y glutamato, digamos, por la enzima glutaminasa que hidroliza la glutamina, digamos. Con lo cual el amoníaco que tenías en A ahora tenés en B, que es el hígado, y ha viajado por sangre vía glutamina. ¿Sí? Y en relación a la alanina ya conocemos, o sea, no dimos cuenta de nada, digamos, recordamos el ciclo de la alanina. En el ciclo de la alanina, recordemos que el músculo enviaba alanina al hígado, y como la alanina transaminada y después detonaba su nitrógeno para producir urea, con la parte carbonada te hace la gluconeogénesis. Alanina servía para hacer gluconeogénesis y para producir urea, con lo cual provenía principalmente del músculo. La verdad es que casi todo el nitrógeno está metido en el músculo, ¿no? Es muy típico, y acá me he hecho un caso clínico, y de hecho en el último final lo preguntaron reacciones de fijación de amoníaco. Reacciones de fijación de amoníaco. Y entonces lo que se quiere es... Perdón. Miramos. O sea, cualquier reacción que como reactivo tenga amoníaco es una reacción de fijación de amoníaco. Acá son 3 reacciones de fijación de amoníaco. Una es la de la glutamina sintetasa. El amoníaco se pegó al glutamato para transformarse en glutamina. En realidad la reacción de fijación de amoníaco, vos lo que estás viendo es como el amoníaco, que es una molécula inorgánica, se transforma en un compuesto orgánico, ¿no es cierto? Fijación de amoníaco número 1, producción de glutamina. Fijación de amoníaco número 2, solo en hígado, la de la CPS1, para hacer carbamidofosfato. Reacción de fijación de amoníaco número 3, es la reacción de la glutamato hidrogenasa leída al revés. ¿Está claro? Es reversible. Que es glutamato pegando al alfa citrato amoníaco. ¿Está claro? Y entonces, mirá, vamos con estos casos clínicos, ellos no explican mucho y después aparece a los regulares, Hiperamonemias. Hiperamonemia es una condición en la cual el amoníaco está elevado en sangre por alguna causa. La causa más común que acumule amoníaco en el cuerpo de un individuo, digamos, o en sangre, es que el hígado, pueden ser adquiridas cuando el hígado funciona mal. Lo más común es eso, digamos, que hay una patología que afecte la funcionalidad hepática, entonces no depura adecuadamente y aumenta el amoníaco plasmático. Las menos frecuentes, que son las que más van a preguntar, se llaman hiperamonemias genéticas. Genética significa que andate al ciclo de la urea y anotamos alguna cosa, alguna enzima del ciclo de la urea está deficitaria de nacimiento. No puede haber ausencia, tenés menos, simplemente menos, lo cual acumula el amoníaco en sangre. Las dos primeras, o sea, hay una hiperamonemia para un déficit de cualquier enzima del ciclo de la urea, pero solamente voy a tirar 2. Donde está la primera enzima, que es el CPS1, pone un menos debajo del CPS1 y pone hiperamonemia tipo 1. ¿Está claro? Menos cuando hay una deficiencia, no ausencia. Deficiencia de CPS1, hiperamonemia genética tipo 1. Pone por debajo de la segunda enzima ornitina transcarbamilasa un menos y pone hiperamonemia genética tipo 2. ¿Se entiende? Y entonces mi pregunta es lo siguiente. ¿Entendemos? Y después hay para otras enzimas deficiencia más raro, ¿no es cierto? También puede haber deficiencia de otros lugares. Si hay un aumento de amoníaco plasmático, estamos planteando eso, ya sea genéticamente o porque, digamos, o sea, vamos a pensar que en algo genético, ¿cómo esperaríamos que esté en sangre los niveles de glutamina, glutamato y alanina? Sí, claramente, si vos tenés una bocha de amoníaco que el hígado no supo o no pudo transformar en urea, va a haber un aumento de las reacciones de captación de amoníaco o amonio. O sea, vas a tener mucha producción de glutamina, vas a tener mucha producción de glutamato porque vas a revertir la desaminación oxidativa. ¿Me explico? Y claro, si la alanina era un vehículo del músculo del hígado para hacer urea y eso no va a poder ocurrir, digamos, también tenés varada la alanina en sangre. Los 3 aminoácidos transportadores principalmente van a estar incrementados en sangre. Estamos de acuerdo con esto, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo podemos diferenciar si
¿cuál de las dos posibles hiperamonias que ahí están descritas es la que tiene el paciente? ¿Cuál es la enzima que tendría el problema? El latinillo que te van a tirar ellos es la siguiente. Si hay un aumento de amoníaco plasmático y ellos te dicen que cuando le suministras al paciente arginina, ya sea por vía endovenosa o por vía oral, digamos, y mejora, reduce los niveles de amoníaco, ¿me siguen? ¿Qué enzima es la que supuestamente tiene el problema? La primera, claramente, que es la que indirectamente se activa por arginina, y entonces ahí te das cuenta que efectivamente ahí está el problema. Evidentemente la segunda no responde, digamos, al tratamiento con arginina, entonces ahí ya tenés un problema que no tiene mucha solución más que hacer otras cosas, ¿no es cierto? Otro punto que quiero contar es lo siguiente. El amoníaco no viene exclusivamente, digamos, internamente, puede venir, digamos, de la flora bacteriana. O sea, las bacterias degradan la proteína que nosotros comemos, producen amoníaco y difunde a la sangre portal, pero si el hígado tuyo funciona perfectamente bien, eso amortigua tiene el ciclo de la urea y el amoníaco eso no pasa así por ese sistema, con lo cual queda ahí. Con lo cual, indudablemente, si una persona tiene afectada el hígado, lo que le vamos a sugerir seguramente, digamos, es, bueno, usted tiene una hepatitis importante, digamos, seguramente tiene que comer hidratos de carbono, ¿no? Bajar un cambio, digamos, en el consumo de proteína. Claro, generalmente las personas que tienen una afección, esto es medio como discutido, pero la postura en general es, si tenés un problema hepático donde no estás pasándola bien con tu hígado, comeme hidratos más y no me exageres, digamos, el consumo de proteínas, porque te vas a sentir peor. Está claro, ¿no es cierto? Bien, y después vamos a ver, cuando veamos la toxicidad del amoníaco sobre el cerebro, por qué el aumento de amoníaco plasmático produce el coma más importante en medicina llamada coma hepático o encefalopatía hepática. El aumento de amoníaco produce un estado de inconsciencia cerebral que tiene que ver con el efecto tóxico en el cerebro, que te lo cuento después. ¿Hasta acá vamos? Bien. Damos vuelta a la página y ahora analizamos qué pasa con el otro 50% del aminoácido, que es el aprovechamiento del esqueleto carbonado. O sea, ¿a qué llamamos esqueleto carbonado? Digamos, cuando teníamos un alfa aminoácido X y transaminaba que liberaba su glucomino, lo que te queda es un alfa cetoácido X, que es lo que uno llama esqueleto carbonado, que es el aminoácido menos el glucomino que ya no tenemos más. Y dicho esqueleto carbonado experimenta un camino degradativo que es particular de cada aminoácido que no tenemos que conocer para desembocar en alguno de esos 7 productos finales que son moléculas que ya conocemos, digamos, acetil-CoA, acetoacetil-CoA, piruvato, o bien esos 4 compuestos de CRET, digamos, que son oxalacetato, alfa-cetotarato, succinil-CoA, fumarato. Y entonces clasificamos del siguiente modo. Aquellos aminoácidos con sus esqueletos carbonados dan piruvato, o bien cualquiera de esas 4 moléculas de CRET, los rotulamos como aminoácidos glucogénicos, porque pueden entrarse en la gluconeogénesis para la futura producción de glucosa. Los aminoácidos que dan acetil-CoA o acetoacetil-CoA los llamaremos aminoácidos cetogénicos, porque son las moléculas productoras de cuerpos cetónicos. Y después tenemos los aminoácidos más voluminosos llamados mixtos o glucocitogénicos. En una parte de la molécula da algunos de arriba y otra da algunos de abajo, por lo cual a continuación muestra la fenilalanina, que es mixta, o sea, que cuando se degrada fumarato y acetoacetil-CoA. Entonces, para simplificar, hay que saber lo que está a continuación, donde dice que lisina y leucina son cetogénicos puros, fenilalanina, tirosina, triptofano y isoleucina son mixtos, y todos los demás que no son mencionados son glucogénicos. Con lo cual, mirá, ¿qué pasa si te mencionan lo siguiente? Te dicen, en un experimento de laboratorio, a una rata se le pone una inyección de aspartato. Y en el hígado, le pones aspartato y en el hígado detectamos que aumenta la cantidad de glucógeno al cabo de un día. Pero en otro ratón distinto le puse una inyección de leucina y me fijo en el glucógeno hepático y no veo crecimiento del glucógeno. Punto justifique. ¿Por qué el aspartato crece de algún modo, digamos, la cantidad de glucógeno hepático, digamos, pero la leucina no lo hace? ¿Cómo podemos explicar esto? Leucina cetogénico, no va a producir nunca glucosa, aspartato es glucogénico, lo cual justifica que la glucosa que generó incrementó el depósito de glucógeno. Es la única respuesta. Está claro, ¿no? Es una manera alternativa de esta condición de hormona. ¿Está bien hasta acá? No es difícil el aminoácido. Te van a hacer escribir las reacciones que hemos visto, son pocas, no son muchas, y los conceptos, nada más. No te van a hacer escribir todo
el ciclo de la urea, que no es tanto tampoco, pero quizás seleccionen como siempre una porción y digan escribir la reacción en la cual interviene la arginina, qué sé yo, no sé. Preguntaron los dadores de... Bien, sí, pero eso bueno, ojalá pregunten eso, que no hay que escribir nada, de 7 y etc. O escriba las reacciones donde intervienen los dadores de nitrógeno, no sé, no. El siguiente ítem dice metabolismo de aminoácidos en los diferentes tejidos. Y acá pasa por los diferentes tejidos y pone el metabolismo de aminoácidos vinculado con todo el otro metabolismo que ya charlamos previamente. Los 20 aminoácidos sirven para cualquier célula, porque están los ribosomas esperando para la síntesis proteica que ya la charlamos. El punto que se charla acá es que solo algunos aminoácidos son captados por ciertos tejidos para hacer otras funciones particulares o especiales. ¿Qué le gusta a cada aminoácido, verdad? Y con eso, aparte de hacer síntesis proteica, ¿qué hace? Claro, ¿qué agarra y qué hace con eso aparte de hacer síntesis proteica? Porque síntesis proteica hacen todos. Por ejemplo, cuando habla de intestino, cita que absorbe esos 4 aminoácidos, acá habrá que memorizar esto, digamos, son glutamato, glutamina, aspartato y asparagina, implicados en la síntesis de base nitrogenada que ya hemos visto, dado que el intestino está como epitelio y está en recambio celular todo el tiempo, hay que hacer nucleótidos. Claro, la glutamina que viajaba por sangre como vehículo de nitrógeno también es captada por el intestino, la cual no solamente aporta para síntesis base nitrogenada, sino que también aporta para la fuente energética de la célula intestinal. Y abajo hay un esquema que lo voy a contar, pero nadie tiene que saber dibujar, más que la resultante lo voy a decir, de cómo la célula entérica aprovecha glutamina para sí misma. Digamos, la glutamina plasmática entra al intestino, tiene 2 nitrógenos, un nitrógeno es donado para síntesis base nitrogenada, dejando glutamato. En el metabolismo nucleótido siempre veíamos que glutamina pasaba a glutamato. Bueno, es esto. El glutamato se degrada, digamos, transamina para dar alanina y alfa-citrultarato, que luego se decompone en malato para restituir piruvato por la enzima málica, alanina sale hacia la sangre y el piruvato puede experimentar decarboxilación oxidativa dando piruvato para entrar al Krebs. Entonces, el resultante de lo que estoy contando ahí es que cuando entra el glutamina a la célula entérica, un nitrógeno lo brinda para hacer base nitrogenada, y lo restante, que es el glutamato que queda, o bien lo transformás en la alanina que vía sanguínea va para al hígado, o bien lo decarboxilás para dar acetilco que provee energía a la célula entérica. Y es eso lo que quiero que te aprendas y nada más. ¿Está claro? Anda a la página siguiente. ¿Qué es lo que elimina el nitrogenado el intestino hacia la sangre? La alanina que ha producido, y ya dije, digamos, también hay amoníaco y citrulina que en realidad pasan por el intestino, pero no son porque no los produce el intestino, los produce la bacteria intestinal. Todo eso para el hígado, con lo cual si el hígado funciona bien, está todo joya, pero si no, aumenta el amoníaco plasmático y tenés una hiperammonemia. ¿De qué manera van a preguntar esto? O sea, ellos te van a preguntar, porque la he visto, debe estar acá en la pregunta, digamos. Te dicen, indique cómo cambia la composición de aminoácidos cuando, por ejemplo, pasan. Si usted pudiera medir la composición de aminoácidos en la sangre portal, indique cómo cambiaron los aminoácidos, entonces la composición. Entonces, vos tenés que decir que hay una disminución de glutamato, glutamina, aspartato y asparagina y un incremento de alanina, amoníaco y citrulina. O sea, que en definitiva es preguntarte qué absorbió y qué eliminó el intestino, decreció en lo que absorbió y se incrementó en lo que liberó. Es una manera alternativa de preguntarte lo mismo, ¿no? Y hígado absorbe todo. Y al momento de metabolizar le da menos bolilla a los aminoácidos ramificados, capta menos ramificados que lo que debería. No tiene el hígado las enzimas ricas para degradar los aminoácidos ramificados que sobran, solo usa los ramificados para hacer síntesis proteica. De manera que lo que elimina el hígado hacia la sangre es aquel excedente de aminoácidos ramificados que no pudo catabolizar. Lo que necesitó lo usó y lo demás lo dejó pasar de algo. Y todo lo demás lo agarró todo. ¿A dónde van a parar los aminoácidos ramificados que dejó pasar el hígado? Al músculo esquelético. Ahí están anotados los nombres de los 3 aminoácidos ramificados. Esta semana vamos a ver por qué se llaman ramificados. Valina, leucina e isoleucina, que cuando se degradan a nivel muscular producen energía y los convierten en alanina, glutamina y glicina, que son los 3 aminoácidos que la fibra muscular libera hacia la sangre para que sean capturados por otros tejidos. Glicina luego la captura el riñón, por ejemplo. Y los demás, otras células. Hay un esquema a continuación que también voy a explicar, pero que después voy a simplificar. No tenemos que aprender de cómo fibra muscular produce energía y alanina a partir de aminoácidos ramificados. Aminoácidos ramificados desde la sangre ingresan a la fibra muscular, experimentan una primera transaminación con el alfa-citrultato para dar glutamato y el esqueleto carbonado. Luego hay una segunda transaminación por la cual el nitrógeno de glutamato se transfiere al piruvato para dar la alanina, que sale hacia la sangre en dirección hacia el hígado.
El esqueleto carbonado se transforma en oxalacetato, que luego da fosfonol-piruvato por la enzima fosfonol-piruvato carboxiquinasa, que luego da piruvato por la enzima piruvato quinasa, o bien para que transamine, o bien para que se decarboxile oxidativamente y dé acetil-CoA, que genera ATP. Entonces, lo que me interesa que veamos es que cuando ingresan aminoácidos ramificados a la fibra muscular, o bien creas acetil-CoA que provee energía al músculo, o bien generas alanina para que se dirija al hígado. Es eso lo que hay que aprender. Advertencia. En el esquema vemos una enzima que es la PEPCK, que la analizamos en la gluconeogénesis, esa enzima. ¿La ven? Pero guarda, está la enzima, pero no hay gluconeogénesis en músculo. Solo está la enzima, pero no hay gluconeogénesis en músculo, que quede claro. No. ¿De qué depende que el piruvato decarboxile o transamine? Dice a continuación destinos del piruvato muscular. Depende de la condición fisiológica. Y entonces lo que dice abajo, digamos, es que si la condición es ayuno, en donde hay baja insulina, la conveniencia va a ser la transaminación a la alanina para enviar la alanina al músculo, porque en ayunas estamos haciendo gluconeogénesis y está bueno que el músculo aporte alanina, pero en saciedad no va a ocurrir eso. No hay gluconeogénesis, de manera que la conveniencia va a ser la decarboxilación oxidativa del piruvato para dar acetil-CoA. Abajo se muestra un esquema muy mínimo que muestra cómo dos aminoácidos ramificados que son valina y leucina generan glutamina cuando se degradan, y en la página anterior mostramos que para hacer glutamina necesitabas amoníaco para que reaccione con glutamato, se pega el glutamato para generar glutamina, de manera que al lado ahí dice fuentes de amoníaco muscular, es escaso lo que se obtiene del amoníaco oxígeno de la glutamato deshidrogenasa, y la mayoría viene de una reacción que vimos en nucleótidos, ya la vimos. En degradación de nucleótidos de bases púricas, la descomposición de la AMP a IMP por la enzima AMP deaminasa es la principal fuente que brinda el amoníaco para la síntesis de glutamina muscular. Degradación de bases púricas. Claro, ya lo vimos. Está puesto a propósito aminoácidos después de haber visto todo el metabolismo. Es la única manera de poder aprovecharlo. Si vas a gastar más tiempo del necesario para ver aminoácidos, no va a ser un desperdicio, vas a estudiar toda la materia. Está claro lo que dicen, ¿no? Es así. ¿Damos vuelta? Mañana va a venir una integración metabólica, pero yo entiendo que esto es más integración que lo que vamos a hacer mañana. Por eso ya lo venimos contando en todo momento. Va a ser una repetición. Riñón. ¿Qué absorbe y qué no? Absorbe glutamina porque interviene en el control ácido-base, como se ve en fisio, en esto, renal, ¿no es cierto? Absorbe prolina porque cuando se degrada provee energía para la célula renal, y absorbe glicina. Esta reacción que está ahí es similar a una que vimos en metabolismo nucleótidos, en el ciclo del tetrahidrofolato. La glicina reacciona con el metil tetrahidrofolato para dar serina y tetrahidrofolato libre. La reacción fue anotada al revés en el ciclo del THF. De manera que lo que elimina el riñón hacia la sangre es alanina y serina, que luego la captura el hígado. Analicemos cómo la glutamina participa en el control ácido-base. Imaginemos que un individuo tiene un estado acidótico, con lo cual el riñón, como órgano compensador de esa acidosis, ejecuta dos actividades. Primero, la excreción de protones hacia el túbulo, y la segunda es la recaptación de base o bicarbonato hacia el plasma. De manera que, en términos generales, ahí tenemos una célula renal, el túbulo contenedor proximal. De un lado tenemos el túbulo que recibe el filtrado glomerular, y del otro tenemos el intersticio que da con la sangre. El dióxido de carbono que filtró glomérulo renal difunde hacia la célula y se hidrata con la enzima anhidrasa carbónica, generando ácido carbónico, el cual luego se disocia en bicarbonato más protón. Los protones son excretados hacia el túbulo en cuanto a transporte con sodio, y del lado vasolateral, digamos, ese sodio se cotransporta con base, con bicarbonato, de manera que hubo excreción de protones y recaptación de base o bicarbonato, y para que los protones que fueron bombeados hacia el túbulo no vuelvan a reingresar a nuestro cuerpo, de ahí el rol de glutamina. Glutamina como aminoácido se descompone para dar amoníaco hacia el túbulo, directamente libera amoníaco, casi una certeza, y ese amoníaco liberado neutraliza los protones secretados para dar la especie de amonio. El amonio ya no puede ser reabsorbida por nefronas, sino que se elimina por vía urinaria. Como un par. Es un par buffer de amonio. Hay dos pares buffer en orina. Uno es el buffer de los fosfatos, pero son los fosfatos que se filtran, no tiene regulación. Y está el segundo par, digamos, que es el par amoníaco-amonio, llamado acidez no titulable, lo ven así en fisiología, es el que se regula.
este es el que se controla por la propia nefrona. Y el control de la tirada de amoníaco hacia el túbulo renal se explica en el dibujo que está más abajo, donde está la célula renal acostada y en puesta más grande. Expliquemos cómo controla todo esto. Entonces ahí tenemos la entrada de glutamina desde la sangre, la cual es captada por la mitocondria renal, y como ya aclaramos que tiene dos nitrógenos, la glutamina puede producir dos moléculas de amoníaco. En la primera reacción la glutamina saca el primer amoníaco dejando glutamato, y en la segunda reacción la glutamato deshidrogenasa saca el segundo amoníaco dejando alfa-cetoglutarato, que indica que inhibe la posterior entrada de glutamina a la mitocondria, por lo menos hacia arriba. Acá viene la reacción sensible a la acidez. Entra el Krebs, digamos, el alfa-cetoglutarato se transforma en succinil-CoA por el complejo del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, y este complejo en el riñón, digamos, se activa por los protones. Es una particularidad de lo que ocurre a nivel renal. El succinil-CoA vía Krebs llega hasta malato, el malato sale de la mitocondria del citosol, regenera oxalastato, y podrá ocurrir algo que solamente explicamos para hígado, pero en riñón no puede suceder, es la gluconeogénesis renal. Solo se activa en condiciones acidóticas la gluconeogénesis renal, porque todo esto que te viene, digamos, de un estado acidótico, si no, no va a ocurrir nunca gluconeogénesis renal. También hay producción de alanina hacia la sangre. Mi pregunta sería, ¿en qué condiciones fisiológicas se les ocurre que pueda haber gluconeogénesis renal? ¿En qué condiciones fisiológicas puede haber acidosis? Ejercicio intenso. Ejercicio, bueno, puede haber una acidosis láctica, eso quizás sea insuficiente para activar, esto requiere mucho tiempo, y algo, el ayuno, sí, seguramente, porque va a venir acidosis de parte de quién van a venir, quién va a producir grupos cetónicos. Cualquier situación de cetoacidosis seguramente va a obligar, el ácido láctico se limpia mucho más rápido que los cuerpos cetónicos, pero también porque tiene que haber una acidosis láctica muy prolongada a través del tiempo. El riñón va a estar laburando a full, captando glutamina para corregir el pH de los cuerpos cetónicos, que mientras no sigas sin comer vas a seguir produciendo. ¿Está claro? Y de paso con los carbonos, con lo cual cuando vos tenés un ayuno prolongado y está ocurriendo esto, digamos, a la gluconeogénesis hepática que ya había se le suma la gluconeogénesis renal. Claro, ¿cierto? Donde el riñón, si el estado acidótico es muy importante, el riñón puede ganarle al propio hígado en el suministro de glucosa. ¿Se entiende? Bueno, entonces, explicación de este diagrama. Está puesto abajo del dibujo. Cuando hay un descenso del pH que implica un aumento de concentración de protones, esto activa a la enzima recuadrada, que es la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que al activarse eso provoca un descenso de alfa-cetoglutarato, y al bajar el alfa-cetoglutarato ahora podrá ingresar glutamina en la mitocondria, con lo cual solamente esto ocurre, digamos, bajo el estado acidótico, si no, no hay ingreso de glutamina y no hay gluconeogénesis renal. Y la consecuencia es que va a haber producción de glucosa, producción de alanina y liberación de amoníaco hacia el túbulo para neutralizar la acidez excretada hacia la orina. Esto queda claro, ¿cierto? Bien. Vamos a la página que viene a continuación. Tenemos que enganchar el cerebro, y de cerebro para arriba hay un diagrama que lo tachamos, por favor. O sea, el cerebro tenemos que continuar la aplicación, y hacia arriba de donde dice cerebro lo tachamos. Eso. El cerebro tiene posibilidad de hacer catabolismo de aminoácidos, no hace urea claramente. Entonces, si vos tenés, porque yo voy a contar ahora, o sea, que si hay mucho amoníaco en el cerebro, pero no puede ser urea, ¿no? Porque solamente la CPS1 está en hígado. Si tenés mucho amoníaco, ¿qué reacción va a ocurrir, digamos, para eliminar el amoníaco? No, amoníaco o amonio, digamos. Hay que hacer alguna reacción donde el amoníaco se curra en otras moléculas que no. Estamos hablando de reacciones de fijación de amoníaco, claro. Glutamina y glutamato. Ese es el problema. Esa es la virtud y el problema del cerebro. Ahora vamos a ver por qué. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, si a vos te llegan a preguntar, si usted tiene mucho amoníaco en un tejido que no sea hígado, ¿qué destino tiene ese amoníaco? Y vos tenés que recordar de las tres, solo dos reacciones de fijación de amoníaco, porque la de la CPS1 solamente es exclusivamente hepática, que son la producción de glutamato y de glutamina.
Estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Y que son la causa, en definitiva, de la toxicidad del amoníaco en el cerebro. Porque basta con ver esas reacciones, o sea, si... ¿Te puedo robar, Carolina? Mirá, si vos tenés una banda de amoníaco que lleva al cerebro y tenés que hacer rajar ese amoníaco, al hacer un exceso de glutamina, vemos la reacción de la glutamina sintetasa, eso va, el perjuicio para la neurona es que va a consumir una gran cantidad de ATP, baja la ATP neuronal. Y si vos vas a hacer el glutamato porque vas a revertir esa reacción, porque tenés una banda de amoníaco, que es lo que desea hacer, digamos, sacás alfa-cetoglutarato de 3, con lo cual se enaltece, y sacás coenzima reducida de la cadena respiratoria. Esto puede pasar en cualquier célula, pero la neurona no lo tolera. Si le sacas una pizquita de energía, ya deja de funcionar. Cosa que los demás tejidos tienen una mayor elasticidad, pero no lo tiene una neurona. ¿Está claro lo que estoy diciendo? O sea, frente a la abundancia de amoníaco, esto puede ocurrir en cualquier tejido, pero el cerebro deja de funcionar. Y entra en algo llamado coma hepático o encefalopedia hepática, digamos, le echa la culpa al hígado, porque si el hígado no depura el amoníaco que tiene que ocurrir eso, repercute, digamos, hay un estado de inconsciencia. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Con lo cual, si vos tenés un paciente que tiene un problema hepático, entonces, digamos, tenés que buscar la manera de bajarle el amoníaco plasmático para que recobre su conciencia, porque no la pierda. Está claro este punto, ¿no? ¿Cómo era? ¿Encéfalo? Encefalopatía hepática. La neurona tiene capacidad de defenderse y que ahí se está mostrado en el esquema. ¿Se entiende este punto, no? Todo está aplicado con 4 o 5 reacciones este tema. No hay una gran abundancia. Hay que relacionar con lo que ya sabemos. Neurona tiene que degradar glutamina por la glutaminasa para dar glutamato y amoníaco, y lo hace simplemente para producir glutamato como futuro neurotransmisor, como ya se fue explicado. Y el amoníaco que molesta, digamos, es degradado por el astrocito, en donde el astrocito nuevamente vuelve a reaccionar con nuevo glutamato para restituir glutamina por la enzima glutamina sintetasa, que puede ser devuelta a la neurona o liberada al líquido cefalorraquídeo. O sea que el astrocito es un buffer, digamos, ¿no? Que medio como que te amortigua el amoníaco neuronal para que no haya en demasía, y se lo suministra cuando lo necesita. Y también hay otra cosa, explicamos que la producción de glutamato en excesiva cantidad producía un efecto llamado excitotoxicidad neuroquímica, ya lo vimos. No conviene producir mucho de ninguno de los dos, ni de amoníaco ni de glutamato, razón por la cual podemos ver que la glutaminasa neuronal se inhibe. Hay un feedback negativo por ambos, para la enzima. No sé si en la neurona pueden ver que hay 2 flechas para atrás con un negativo. ¿Lo encontraron, chicos? ¿Lo encontramos esto? O sea, tanto glutamato como amoníaco inhiben la glutaminasa. Porque hay que modular absolutamente, digamos, la tirada de uno o de otro, porque no está bueno. Para todos es claro esto, ¿no? Sí leería el apunte de metabolismo de aminoácidos. No me lo ahorro, porque voy a aprender bien el tema, pero aparte me va a obligar a tener que ver toda la interrelación de todo lo que vi anteriormente. Está bueno para un final. No sé si para el parcial. En parcial, viste que a lo mejor te dan un cacho de metabolismo en un parcial y otro te dan en otro parcial, pero acá tenés que ver toda la materia y tenés que integrar todo. Es una buena aproximación para poder integrar todo este tema. No es parcial esto, es final. Vamos a ver ahora un tema que no se dio el año pasado. Pero vos sos libre, te van a decir, vos tenés que saber todo. Y como es un año diferente, yo creo que los que van a venir en febrero también se lo van a preguntar. Porque la que dio dijo, no, en diciembre no voy a tomar este tema. Pero ya pasó diciembre. ¿Está claro? Pero ya fue, esto ahora cuando lo cuente, ya dijimos, ya casi está metido por todos lados, ¿no es cierto? Entonces, el tema se llama, entonces es un trabajo práctico, lo subieron, y que agarrá la carpetita y bajátela, se llama Productos Especializados de Aminoácidos. ¿Está claro, no? Entonces son 2 apuntes de aminoácidos, el teórico,
que mirá las filminas o comprátelo, no sé, y está esto. No lo pierdas esto, va a entrar en el choice y después también va a entrar. Simplemente porque también toca todos los otros temas. Moléculas que en tu cuerpo tienen, entonces, moléculas que en tu cuerpo tienen nitrógeno, ¿para qué sirven? Entonces yo agarré, perdóname, en el apunte que vos vas a bajar, que es un tema sensible, aminoácidos, que entra siempre, va a entrar, o sea, es una certeza, va a terminar este apunte con una tabla que está buena, digamos, que te indica aminoácido, qué molécula se obtiene a partir de ese aminoácido y para qué sirve. Que más o menos remata con eso. Y va a hablar un poco de las hiperamonemias y algunos casos clínicos que son importantes. Entonces, primera molécula nitrogenada que hay figura. Termino esto en breve y terminamos la clase. El SAM fue mencionado. SAM, abreviatura de la S-adenosilmetionina. ¿Qué moléculas sirven para sintetizar el SAM? El aminoácido metionina, que ahí está escrito el bosquejo, el carboxilo, carbono alfa, grupo amino, hidrógeno, un par de carbonos abajo, un azufre y un metilo final. ¿Lo ven, chicos? Ya vamos a aprender esta semana a cómo es bien, clase número 1, estructuras químicas, yo lo voy a presentar mejor. Y el otro reactivo, digamos, es el ATP. Entonces los tres fosfatos del ATP se van, y lo que va a ocurrir es que el azufre, que está abajo, digamos, de la metionina, se pega con el carbono 5' de la ribosa, y eso que está escrito a la derecha es el SAM. SAM es la abreviatura de azufre adenosilmetionina. O sea, la metionina pegada, significa que la metionina está pegada a la ribosa que está unida con la adenina de su azufre. Eso quiere decir SAM. ¿Lo vemos todos? Bueno, las tres cosas que están rodeadas del azufre, que están indicadas con letras A, B y C, pueden ser donadas en múltiples reacciones químicas. Lo más común que hemos visto es cuando se dona la porción A. Y si el SAM dona la porción A, se comporta como un dador de grupos metilos. Lo dice dando vuelta a la página. Si se dona A, donamos un grupo de metilo. Después del circulito con una A, viene una aplicación que hay que omitirla, y de abajo dice dona C. Entre el círculo que dice A y dice dona C, lo que está entre medio, tachalo. Que es la interacción entre ácido fólico y vitamina B12, que no lo vamos a ver. ¿Se entiende? O sea, tiene que quedar el círculo que dice A, abajo se tacha, y retoma donde dice dona C. Y lo que está en el medio lo tachás. Si se dona la porción C del SAM, interviene en la síntesis de compuestos llamados poliaminas, cuyos nombres son espermina y espermidina, tienen carga positiva e interactúan con el ADN para regular funciones genómicas. Bueno, la siguiente molécula nitrogenada que aparece es la creatina. Ya conocemos, músculo. Los precursores aminoácidos para hacer creatina son arginina y glicina, que dan por una transferasa dos productos, uno llamado ácido guanosítico y ornitina, y luego el ácido guanosítico se metila la producción del SAM para llegar hasta la creatina. Por lo cual hay tres aminoácidos que son arginina, glicina y metionina como SAM para hacer creatina. Ya aplicamos que la creatina por la creatinasa se fosfolila con ATP para producir creatina fosfato, que es de alta energía, para hacer fosforilación de metosustrato en el muscular, y que se descompone para dar creatinina, que la eliminamos por vía urinaria. También, si lo vas a leer, no vas a estar perdiendo el tiempo, va a tocar múltiples cosas que ya hemos visto en las 15 clases pasadas. ¿Está claro, no? Vas a integrar toda la materia. Siguiente molécula nitrogenada, carnitina, aminoácido que transporta ácidos grasos para la beta-oxidación mitocondrial. El precursor para la carnitina es la epsilon-trimetillicina, que significa lo siguiente: la P con el círculo significa proteína. Y la proteína que tiene lisina en su estructura, la lisina en el R tiene un grupo amino extra en el carbono epsilon. Bueno, la cuestión es que acosta tres moléculas de SAM, ese grupo epsilon amino se trimetila, y cuando se degrada la proteína queda el precursor libre, que es la epsilon trimetillicina, que llega hasta carnitina con necesidad de vitamina C. Lisina, va a decir la tabla, lisina, carnitina, bueno, se trimetila, bueno, siguiente molécula, ya la contábamos, óxido nítrico. Vimos en neuroquímica, vimos en radicales libres, el precursor de arginina, que en presencia de oxígeno en el pH genera P, óxido nítrico y citrulina por encima de óxido nítrico sintetasa. Da vuelta. Entonces, ¿cómo preguntan los tipos? Te dicen, te ponen un aminoácido, ponele glicina, indique 4 derivados de la glicina. Entonces, de la glicina podés hacer creatina, de la glicina podés hacer, ya hemos visto cosas, creatina, podés hacer hemo,
glicina, bases púricas, glicina, glutatión. Te dan un aminoácido y decime derivados de ese aminoácido. Y es así, solo eso. Esto que vamos a contar ahora, neurotransmisores, está en este apunte y también está en la parte de síntesis y degradación de neuroquímica. Entonces yo no conté en ese momento, lo voy a contar acá para los dos temas, que es mejor acá. Catecolaminas, ¿cuáles son las catecolaminas? Son tres: dopamina, noradrenalina y adrenalina, son esas tres. Aminoácido precursora de catecolaminas, depende de la pregunta. Podemos enganchar de tirosina, que es no esencial, pero como la tirosina se hace a partir de la fenilalanina, que es esencial, si me preguntan cuál es el precursor esencial para las tres catecolaminas, mi respuesta va a ser fenilalanina. Pero tirosina es precursor aminoácido no esencial. Fíjate bien cómo te lo preguntan. Vamos a enganchar la aplicación desde tirosina. La reacción previa, que es la transformación de fenilalanina en tirosina, te lo cuento en un momento. Tirosina, por la enzima tirosina hidroxilasa, que requiere de oxígeno y tetrahidrofolato. Puede decir en vez de tetrahidrofolato, tetrahidrobiopterina. Es posible que la apunte tire tetrahidrobiopterina. Da L-Dopa, la cual se decarboxila. Acordate que L-Dopa le dabas a la persona que tiene Parkinson para que dé dopamina, para que haga esta reacción, No sea cosa que te digan, escriba la reacción de conversión de L-Dopa en dopamina para la persona tratada con Parkinson. Es esta la que habría que escribir. La decarboxilación de la L-Dopa con fosfato de piridoxal para dar dopamina. Dopamina, por la enzima dopamina hidroxilasa da noradrenalina, que requiere de cobre y vitamina C, y noradrenalina se metila por acción del SAM para llegar hasta la adrenalina. PD significa producto degradativo de las tres catecolaminas. La degradación de las tres catecolaminas da un compuesto cuyo nombre es ácido vainillin-mandélico, y hay dos enzimas degradativas que logran esto. Una es la MAO, abreviatura de monoaminoxidasa, y la COMT, siglas de catecol o metiltransferasa, enzimas que degradativas para llegar al producto final, que tenés que saber eso nada más. ¿Está claro? El triptofano, por la enzima triptofano hidroxilasa, que requiere de oxígeno y tetrahidrofolato, da 5-hidroxitriptofano, que se decarboxila para dar 5-hidroxitriptamina, conocido como serotonina, cuyo catabolito se llama 5-hidroxiindolacético, digamos. La histidina se decarboxila para dar histamina, cuya degradación da N-metilimidazo acético. El glutamato se decarboxila para dar el GABA. Las decarboxilaciones todas requieren vitamina B6. Y el GABA, cuando se descompone tras su recaptación, da succinato y Krebs. Bueno, una recetita, ¿no? O sea, acetilcoalcolina, esto preguntaron, reaccionan para dar acetilcolina por la enzima colina acetiltransferasa, que se decompone por la enzima acetilcolinesterasa. Miastenia gravis, por ejemplo, en un músculo, ¿no es cierto?, para dar acetatilcolina, se inhibía esa enzima por neostigmina, miastenia gravis, pero el sistema nervioso no tiene nada que ver, ¿no? Otras moléculas nitrogenadas. Entonces, producto nitrogenado, ¿para qué sirve y cómo se hace, cómo se degrada, etcétera? Melaninas, pigmentos de que dan responsabilidad de color de nuestra piel, color de ojos y cabello. Son polímeros que surgen de la condensación de dos componentes, cisteína con L-Dopa, y L-Dopa proviene de tirosina. Albinismo, va a decir el apunte, digamos, impedimento en la piel de producir, o en el cabello, en los ojos, de producir L-Dopa. ¿Está claro? Solo ahí, no en el sistema nervioso. Entonces del apunte va a haber una pizquita de casos clínicos que a lo mejor van a entrar, de hecho. De hormonas de tirosina sale de 374 también. Del triptofano se obtiene vitamina B3, ácido nicotínico o nicotinamida para la producción de NADH P. Del triptofano hacemos melatonina en glándula pineal previa pasaje por serotonina. ¿Está bien? Va a figurar en el apunte cosas que ya hemos visto, el hemo, glicina, va a figurar bases púricas o pirimídicas, los aminoácidos que intervienen, ya lo vimos. Entonces, si vas a leer, acordate, vas a repasar todos los temas, todo. Donde estuvo el nitrógeno presente. Da vuelta a la página y terminamos la clase. Dos casos clínicos, uno muy importante y el otro, bueno, no lo es, pero lo van a preguntar. Número 1, fenilcetonúrica. Es realmente importante. Ahí está la reacción que decía de conversión de fenilalanina en tirosina. Uno es esencial el primero y el segundo, por ende, no es esencial, porque se hace a partir del primero. En nuestro cuerpo lo hace una enzima llamada fenilalanina hidroxilasa, que requiere oxidasa porque requiere de oxígeno,
y requiere de electrones del tetrahidrofolato o tetrahidrobiopterina que se oxida para dar dihidrofolato o dihidrobiopterina, y para su reducción de nuevo los electrones deben ser reducidos por la enzima DHF reductasa. DHF reductasa contamos en metabolismo de nucleótidos, inhibida por antifolatos. Todo esto se cuenta para... entonces entendemos mejor ahora. Bueno. Todo esto se cuenta para presentar la patología genética quizá más abundante, que se llama fenilcetonuria clásica, en donde hay un déficit de la persona de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Puede haber cuadros secundarios de fenilcetonuria, o bien porque haya deficiencia de ácido fólico, o bien porque haya un problema en la enzima DHF reductasa, es secundariamente, pero la cuestión es que va a haber un impedimento en la producción de tirosina, o sea, mientras esté el bebé en el vientre materno va a tener una producción de tirosina de su madre, pero cuando nace va a tener todos los problemas, porque si produce menos cantidad de tirosina o muy poco, todo derivado de la tirosina va a tener un problema, digamos. Entonces, de tirosina ya dijimos que salen catecolaminas, hormonas tiroideas, bueno, todo un lío, ¿no? No. Y va a pasar lo siguiente, a nivel tisular, es ley nacional hacerle al recién nacido el test de la fenilcetonuria para ver si, agarrándolo de entrada, alimentariamente tiene una vida absolutamente normal. Va a haber una acumulación de fenilalanina a nivel tisular, porque no se pudo convertir en tirosina, y la fenilalanina transamina para dar un producto llamado fenilpirúvico que después se transforma en feniláctico y fenilacético. Son 3 moléculas ácidas. Suelen preguntar a menudo, indique cuáles son los 3 subproductos ácidos que se acumulan tanto en sangre y en orina del paciente fenilcetonúrico. La respuesta será fenilpirúvico, feniláctico y fenilacético. Está en estado acidótico permanente. ¿Cuál es el tratamiento que reciben estos pacientes? Ni bien se los detecta de nacimiento, digamos. O sea, es suministrarle dietas que tengan escasa cantidad de fenilalanina. No le podés quitar la fenilalanina porque es un aminoácido necesario, pero tenés que dosificarlo. Hay alimentos para ellos especialmente, digamos, dietas con reducida cantidad de fenilalanina y obligatoriamente sí o sí con tirosina, porque no la pueden hacer porque es esencial para ellos. Con lo cual, en las dietas de estos pacientes suelen transformarse en personas muy vegetarianas. Algunos vegetales buenos pueden ser que no, pero la verdad que los vegetales, el aporte proteico, digamos, es bastante muy mínimo, y toman, como por ahí en los gimnasios, los aminoácidos que pueden, digamos, como pastillas, y pueden tener una vida normal, excluyendo, digamos, el consumo de todo origen, de producto de origen animal, que es rico en proteínas. Está claro, ¿no? Y después, por último, hay un último caso clínico que es rarísimo, y que tiene que ver con la degradación de fenilalanina, donde la fenilalanina se degrada, digamos, para llegar a un compuesto llamado ácido homogentísico, el cual luego está tomado por una enzima llamada homogentísico oxidasa, y como es un aminoácido mixto, se descompone dando fumarato de cetocetato, y la deficiencia de nacimiento de la enzima homogentísico oxidasa produce un cuadro patológico llamado alcaptonuria. Alcaptonuria, va a entrar en el choice esta. Alcapto significa negro. Y esto es debido porque se acumula el ácido homogentísico en sangre y al liberarse por orina, digamos, se oxida generando un pigmento de negruzco. Pero el problema no es ser un pis negro, el problema, digamos, es que es un ácido por el cual hay un estado acidótico todo el tiempo, porque no es posible, digamos, evitar esto. No sé cuánto puede vivir una persona, no lo desconozco. Y se acumula a nivel articular, digamos, generando deformaciones. Es una enfermedad deformante con el correr del tiempo. No tiene solución, porque estás degradando algo, o sea, no es que no lo puedes no comer, digamos, lo vas a tener y lo vas a degradar, tienes un problema permanentemente. Va a haber en el apunte, yo leería del apunte, el apunte no es bueno, pero más o menos, si hay algo que vas a leer y que te va a molestar, lo podemos omitir. Pero va a haber una parte de casos clínicos y vamos más o menos a contar un poco todo esto. Me interesa que veamos esto una vez por lo menos. Listo, chicos, por hoy vamos a dejar. Bueno, me falta muy poco.